Hace menos de 2 décadas, la Tierra comenzó a abrirse en África con fracturas que se extendieron por distintos países, llegando incluso a partir una casa en dos. Desde entonces ha sido evidente que África está experimentando una ruptura continental. Este tipo de ruptura se produce cuando un continente está a punto de dividirse en dos o más. Cuando esto sucede, se forman nuevos continentes, islas y océanos. Y nuestro mundo jamás volverá a ser el mismo. ¿Por qué se está dividiendo África? ¿Qué está causando esta fractura? ¿Qué implicaciones tiene esto para los africanos y el mundo en general? Acompáñanos en este video mientras analizamos cómo África se está dividiendo en dos continentes, y la mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Dos continentes y la mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. En 2005 comenzaron a surgir imágenes e informes de una ruptura continental en África Oriental. Una ruptura continental es un término que se utiliza para describir situaciones en las que un continente parece estar fragmentándose o separándose en dos o más. Este es un fenómeno natural en todo el mundo. De hecho, todos y cada uno de los continentes que conocemos hoy se formaron como resultado de la ruptura y el desplazamiento de las placas tectónicas. Para comprender lo que sucede en África es necesario entender lo que ocurrió hace cientos de millones de años. Hace cientos de millones de años, el planeta Tierra era una única masa sólida de tierra rodeada por un solo cuerpo de agua. Era un solo continente llamado Pangea y un solo océano llamado Pantalasa. Durante el siguiente millón de años, la corteza terrestre se calentó y enfrió y se fragmentó hasta convertirse en lo que vemos hoy. Esto dio lugar a la formación de continentes, islas, océanos y mares. Aunque pueda parecer que la Tierra está inmóvil, en realidad se encuentra en constante movimiento y cambio. La corteza terrestre, a veces denominada litosfera, es sobre la que nos encontramos cada día. La litosfera está compuesta por entre 15 y 20 placas tectónicas que se mueven constantemente acercándose o separándose. Estas placas son las grandes masas terrestres que forman los diferentes continentes e islas. Imagínalas como fragmentos de una cáscara rota que reposan sobre el mar de roca fundida extremadamente caliente dentro del núcleo de nuestro planeta. Estas placas están estrechamente unidas entre sí. Debido a la abrasadora temperatura del núcleo terrestre, las placas se mueven constantemente, a veces acercándose o alejándose unas de otras. Este movimiento se conoce como movimiento de placas o desplazamiento tectónico. ¿Te has fijado alguna vez en cómo encajan la costa este de Sudamérica y la costa oeste de África cuando miras un globo terráqueo? En realidad, estuvieron unidas. Los diferentes continentes y océanos se formaron cuando un único continente enorme se fragmentó. Según el Observatorio de la Tierra de la NASA, la placa somalí al este se desplaza hacia el este alejándose de la parte más grande y antigua del continente, la placa Nubia. La placa somalí, a veces llamada placa de Somalia, y la placa Nubia, placa africana, a veces llamada placa de Nubia. Curiosamente, ambas placas se están alejando de la placa arábiga al norte. Estas placas convergen en la región de Afar, en Etiopía, formando un sistema de rift en forma de Y, según la Sociedad Geológica de Londres. Esta separación de la placa somalí de la placa Nubia se conoce como el Gran Valle del Rift de África Oriental. El Gran Valle del Rift de África Oriental es una red de valles que se extiende a lo largo de unos 3.500 kilómetros desde el Mar Rojo hasta Mozambique. Si la placa tectónica somalí se separara por completo de la placa Nubia, el resultado sería la división del segundo continente más grande del mundo en dos. Este sería un fenómeno fascinante para geólogos y científicos, ya que no se ha visto nada parecido desde que Sudamérica y África se separaron en continentes distintos hace cientos de millones de años. Sin embargo, si ocurriera, no sería posible durante nuestra vida, ya que una separación completa tardaría entre 5 y 10 millones de años.
Una separación total de la placa somalí de la placa nubia podría no ser el único escenario posible. Una posibilidad es que la mayor parte de la placa somalí se separe del resto del continente. Esta separación parcial daría lugar a la formación de un nuevo mar entre las dos masas terrestres. Esta nueva masa terrestre incluiría Somalia, Eritrea, Djibouti y las zonas orientales de Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique. También existe la posibilidad de que solo se separen las zonas orientales de Tanzania y Mozambique. Los países que se beneficiarían de esta ruptura son aquellos que actualmente no tienen salida al mar como Etiopía y Uganda. La aparición de una línea costera, como consecuencia del surgimiento de un nuevo océano, mejoraría enormemente su economía, con nuevas oportunidades para el comercio y la producción, según Ken McDonald, geofísico marino. Un profesor emérito de la Universidad de California en Santa Bárbara afirma que el Golfo de Adén y el Mar Rojo inundarán la región de Afar y el Valle del Rift de África Oriental, convirtiéndose en un nuevo océano, y que esa parte de África Oriental se convertirá en un pequeño continente independiente. Los informes muestran que si bien la grieta es visible a simple vista, no crece lo suficientemente rápido como para que se complete. Actualmente se abre a un ritmo de aproximadamente 1/4 de pulgada al año. Ken McDonald añade que la formación de la grieta es muy lenta, similar a la velocidad a la que crecen las uñas de los pies. Pero, ¿cómo se forman estas grietas? Aunque sigue siendo objeto de debate entre geólogos y geofísicos, un modelo popular se ha impuesto. Se supone que hay un aumento en el flujo de calor proveniente del interior de la Tierra, lo que provoca lo que se denominan protuberancias térmicas visibles en el centro de Kenia y la región de Afar en el centro norte de Etiopía. Estas protuberancias son fácilmente identificables en cualquier mapa topográfico como elevaciones. A medida que se forman estas protuberancias, estiran y fracturan la corteza exterior frágil, creando una serie de fallas normales. Para la mayoría de los geólogos y geofísicos, las protuberancias son causadas por el calor que ejercen las plumas del manto sobre la corteza terrestre ubicadas bajo los continentes. Una pluma del manto es una zona bajo la corteza terrestre donde el magma está más caliente que el magma circundante. El calor de este magma extracaliente provoca la fusión y el adelgazamiento de la corteza suprayacente, lo que causa la expansión y fractura de las protuberancias. Esto también podría generar una intensa actividad volcánica en la superficie terrestre sobre la pluma. Generalmente, el estiramiento de las protuberancias térmicas suele estar precedido por enormes erupciones volcánicas que cubren grandes áreas. Estas erupciones a menudo quedan expuestas en los bordes de la grieta. Algunos geólogos se refieren a estas erupciones como basaltos de inundación. En este tipo de erupción, la lava brota a lo largo de las fracturas de las protuberancias, en lugar de hacerlo desde volcanes individuales. La lava fluye sobre el terreno como si fuera agua durante una inundación. Una característica evidente del actual rift en África es la presencia de un valle de rift. Un valle de rift es una región de tierras bajas que se forma cuando dos placas tectónicas se separan o fracturan. Los valles de rift se encuentran frecuentemente en tierra firme y en el fondo del océano. En el océano se crean por el proceso de expansión del lecho marino. Los valles de rift se diferencian de los valles fluviales y glaciares en que se crean por el movimiento de las placas tectónicas y no por la erosión. Muchos valles de rift forman parte de triples uniones. Esto ocurre cuando tres placas tectónicas se encuentran en ángulos de aproximadamente 120 grados. Cuando esto sucede, dos brazos de la triple unión suelen separarse para formar un océano. El tercer brazo, una rift incompleta, a veces llamada Aulacogen, puede convertirse en un valle de rift. Un ejemplo de esto es el Océano Atlántico. El Océano Atlántico
Es el resultado de una triple unión que se originó en lo que hoy es el Golfo de Guinea, en la costa occidental de África. Dos brazos de una triple unión en el supercontinente Pangea crearon el océano, mientras que el Aula Kogan formó el Valle de Rift, conocido como la Fosa de Benue, que atraviesa lo que hoy es el sur de Nigeria. A veces también se pueden encontrar valles de Rift bajo el agua. Estos suelen dividir largas cadenas montañosas y se denominan dorsales oceánicas. Se forman cuando las placas tectónicas se separan en las dorsales oceánicas. Esto se forma cuando las placas tectónicas se separan en las dorsales oceánicas. El magma del manto se expande y se endurece al entrar en contacto con el mar helado, formando una nueva corteza oceánica en el fondo del Valle de Rift. En la dorsal mesoatlántica septentrional, la placa norteamericana y la placa euroasiática se separan a un ritmo de aproximadamente 2,5 centímetros por año. Durante decenas de millones de años, la dorsal mesoatlántica ha formado valles de rift de hasta 14,5 kilómetros de ancho. En el Océano Pacífico, la dorsal del Pacífico Oriental ha creado valles de rift, donde la placa del Pacífico se separa de la placa norteamericana, la placa de Cocos, la placa de Nazca y la placa antártica. Como es típico en muchos valles de rift submarinos, la dorsal del Pacífico Oriental presenta fumarolas hidrotermales. Estas fumarolas se crean por la actividad geológica bajo el valle de rift submarino, lo que provoca la liberación de agua y fluidos sobrecalentados al mar. Un valle de rift cercano y similar al valle del rift de África Oriental es el Gran Valle del Rift. El Gran Valle del Rift es posiblemente el valle del rift más conocido del planeta. Se extiende desde Oriente Medio, en el norte, hasta Mozambique, en el sur. Es famoso por su intensa actividad geológica con volcanes, aguas termales, géiseres y frecuentes terremotos. El Valle del Rift de África Oriental tiene dos ramas principales, el Valle del Rift Occidental y el Valle del Rift de Gregory. Estos dos valles están salpicados de volcanes desde el Erta Ale en Etiopía hasta el Monte Kenia en Kenia, aunque este último es un estratovolcán extinto. Otros volcanes destacados son el Olduino Lengai y el Kilimanjaro, ambos en Tanzania, un estratovolcán inactivo, y el Nyiragongo en la República Democrática del Congo. El Valle del Rift Occidental también se conoce como Valle del Rift Albertino o Valle del Rift del Lago Alberto, y alberga los grandes lagos de África Oriental. Es una de las zonas con mayor biodiversidad de África. Sus características incluyen montañas nevadas, sabanas, bosques de montaña y un par de lagos exóticos. Por otro lado, el Valle del Rift de Gregory, que lleva el nombre del geólogo que lo cartografió por primera vez, se extiende desde el Mar Rojo y el Mar Arábigo hasta el Monte Kilimanjaro. Una de las características más importantes del Valle del Rift de Gregory es la Triple Unión de Afar. En la Triple Unión de Afar, el Cuerno de África se extiende entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén en el Mar Arábigo. En esta unión, las placas Arábiga-Nubia y Somalí se separan. Es notable que los dos brazos de la Triple Unión de Afar continúan ensanchándose debido a la expansión del fondo oceánico. Uno de los brazos se extiende hacia el Mar Rojo y el otro hacia el Golfo de Adén. A medida que estas fallas continúan expandiéndose, el pequeño valle creado por el Valle del Rift de Gregory podría hundirse tanto que el Mar Arábigo lo inundaría. Si esto ocurre, este nuevo estrecho, el Cuerno de África, se convertiría en una isla continental como Madagascar o Nueva Zelanda. Un dato interesante sobre el Gran Valle del Rift de África Oriental es que aunque el mismo proceso dio origen a las ramas occidental y de Gregory, presentan características muy diferentes.
En el Valle de Gregory se observa una mayor actividad volcánica, mientras que el Valle del Rift Occidental posee cuencas mucho más profundas con grandes lagos y abundantes sedimentos. Uno de estos lagos es el Tanganika, el segundo más profundo del mundo. Otro es el lago Malawi. Debido a las erupciones basálticas y la formación activa de grietas, los geólogos han tenido que estudiar recientemente el sistema del Gran Valle del Rift de África Oriental para comprender cómo se forman las cuencas oceánicas en tierra firme. Esto resulta fascinante para los científicos, ya que les brinda la oportunidad de estudiar directamente el funcionamiento de los valles. Esta es una oportunidad única en el mundo, ya que la mayoría de los valles han evolucionado hasta llenarse de sedimentos o quedar sumergidos. El sistema de Rift de África Oriental, por otro lado, es un excelente laboratorio de campo para estudiar un sistema de Rift moderno y en constante desarrollo. Los lagos también son con frecuencia una característica de los sistemas de valles de Rift. Los lagos de Rift se forman cuando el agua dulce llena un valle de Rift. Un ejemplo de esta formación se dio cuando la placa norteamericana comenzó a separarse hace más de 1.000 millones de años. A medida que la separación continuaba, se formó una triple unión justo en el centro del joven continente y se desarrolló un profundo valle de Rift. Con el paso del tiempo, el agua dulce se acumuló en este valle, lo que dio como resultado la creación de un lago. Sin embargo, la separación no se concretó y se completó después de muchos millones de años. El continente sobrevivió a la separación, pero sus brazos no pudieron desprenderse para formar un nuevo océano. Hoy en día, los restos de ese antiguo lago de Rift, el lago superior, reposan sobre uno de los valles de Rift más antiguos y profundos del mundo. Otro ejemplo del lago de Rift es el lago Baikal, que se encuentra sobre el valle del Rift de Baikal en Siberia. El lago Baikal es el lago de agua dulce más profundo y antiguo del mundo. Sus partes más profundas alcanzan los 1.642 metros, 5.387 pies. Además, durante los últimos 25 millones de años, se han acumulado y depositado lentamente capas de sedimentos blandos en el lecho del lago. De hecho, el fondo del Valle del Rift tiene más de 4,8 kilómetros 3 millas de profundidad. El lago Baikal ostenta el récord del mayor volumen de agua dulce del mundo, con la impresionante cifra de 1.700 millas cúbicas. Otro ejemplo del lago de Rift es el Mar Muerto en el Valle del Rift del Jordán. Si bien el Mar Muerto no es el lago más profundo del mundo, la profundidad del Rift del Jordán lo convierte fácilmente en la elevación terrestre más baja del planeta. La superficie del Mar Muerto se encuentra a 1.407 pies bajo el nivel del mar, mientras que el lago alcanza una profundidad de aproximadamente 997 pies. Sin embargo, a diferencia del lago Baikal, el Mar Muerto no es un verdadero lago de Rift, ya que la falla subyacente no lo formó por completo. Lo que encontramos aquí es la llamada falla transformante del Mar Muerto. Esta es una zona geológicamente compleja donde las placas tectónicas interactúan de diversas maneras. Algunos de los lagos de Rift más famosos del mundo se encuentran en los valles del Rift de África Oriental, conocidos simplemente como lagos del Valle del Rift. Estos lagos se extienden desde Etiopía hasta Malawi. Son conocidos por su increíble biodiversidad. Entre ellos se incluyen lagos de agua dulce como el lago Baikal, así como lagos salinos alcalinos similares al Mar Muerto. Uno de estos lagos del Valle del Rift es el lago Tanganika, que comparte sus costas con Burundi, la República Democrática del Congo, Tanzania y Zambia. Al igual que muchos otros lagos de agua dulce del Valle del Rift, alberga cientos de especies endémicas de peces tijereta. Por otro lado, el lago Natron en Tanzania es uno de los lagos salinos alcalinos poco profundos del Valle del Rift de África Oriental.
Su hermoso color rojo se debe a las bacterias rosadas halófilas que viven en sus aguas y no a la geología de sus rocas. Otro lago digno de mención es el lago Malawi. También llamado lago Nyasa, es el tercer lago de agua dulce más profundo del mundo. El lago Malawi se encuentra en el extremo sur del brazo occidental del Valle del Rift de África Oriental. Su cuenca está densamente poblada y presenta una alta prevalencia de enfermedades transmitidas por el agua. Con entre 800 y 1000 especies de peces, posee la mayor diversidad íctica de cualquier lago del mundo. A medida que el Valle del Rift de África Oriental continúa su curso dividiendo África la región, ha cobrado mayor importancia para todos los actores involucrados. Desde geólogos y ecólogos hasta el gobierno, todos siguen de cerca lo que sucede en el Valle del Rift. Ha adquirido una relevancia crucial para comprender cómo se desarrolló la evolución humana en el pasado. Se han descubierto numerosos fósiles de homínidos en el Valle del Rift, lo que le ha valido el apodo de la cuna de la humanidad. Gracias a estos descubrimientos paleoantropológicos, los científicos están investigando cómo la evolución del valle pudo haber desempeñado un papel fundamental en nuestro desarrollo como especie. Entre estos descubrimientos se encuentra Lucy, un esqueleto de homínido desenterrado en Etiopía, con más de 3 millones de años de antigüedad. También está el niño de Turkana, un esqueleto de homínido de casi 2 millones de años descubierto en Kenia. Muchos expertos creen que la estructura y evolución del Valle del Rift de África Oriental propiciaron la creación de un entorno ideal para la proliferación de la vida. Además, la presencia del valle habría hecho que África Oriental fuera más vulnerable al cambio climático, lo que habría generado alteraciones entre las estaciones húmedas y secas. Esta presión ambiental podría haber impulsado a nuestros ancestros a volverse bípedos y desarrollar un mayor desarrollo cognitivo en su intento por adaptarse a estos cambios climáticos. El sistema del Valle del Rift de África Oriental es un complejo sistema de segmentos de rift que nos ayuda a comprender cómo se separan los continentes y se forman los océanos. Pero es mucho más que eso. El Valle del Rift de África Oriental también es una fuente potencial de energía debido a la gran cantidad de actividad volcánica y tectónica que allí se desarrolla. De hecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente está trabajando actualmente en un programa de energía geotérmica que aprovecharía esta actividad. El programa previsto convertiría el calor generado por la actividad subterránea del Valle del Rift en electricidad mediante una serie de pozos de vapor. Según las estimaciones, un solo pozo tendría la capacidad de generar suficiente energía para 500-700 hogares. De tener éxito, este programa proporcionaría una fuente de energía sostenible a millones de personas, muchas de las cuales hoy no tienen acceso a la electricidad. Si bien esto es positivo, se sabe que los mismos cambios volcánicos y tectónicos han causado situaciones indeseables para los habitantes de la región, siendo el aumento del nivel del agua el menor de sus problemas. Con el descubrimiento de petróleo alrededor de uno de los lagos, podría abrirse un nuevo capítulo en la historia de la división de África. La intensa desnutrición y la pobreza que sufren las personas que viven en estas regiones, sumadas a la imprevisibilidad de una falla activa, con todas sus irregularidades volcánicas y tectónicas, contrastan con el entusiasmo de los científicos. Si bien es posible que África no se divida en 2 o más partes durante nuestra vida, el este de África podría verse afectado. El Valle del Rift africano será uno de los factores más importantes que moldearán nuestro futuro en las próximas décadas y siglos. Gracias por ver otro episodio de Voyager. Ya que estás aquí, no olvides hacer clic en el video que aparece en tu pantalla para ver más videos fascinantes sobre el